Buen día, soy la doctora Bettina Rovidar y en esta oportunidad les voy a presentar el trabajo práctico número 3 en el que hablaremos de la córnea. La córnea es la membrana transparente que tapiza la parte anterior del globo ocular y se inserta en la esclera como si fuese un vidrio de reloj a través del limbo esclerocorneal. Está formada por 5 capas, que de la parte externa a la interna son el epitelio, que tiene una alta capacidad de regeneración. Cuando hay una injuria se reconstituye ad integrum aproximadamente en 24 horas. La membrana de Bowman, el estroma, que ocupa el 90% del espesor, la membrana de Descemet, que tiene la particularidad de presentar una alta resistencia cuando tenemos una injuria, evitando la perforación del globo ocular, formando el Descemetocele, y el endotelio corneal, que es el que está en contacto con el humor acuoso. ¿Cómo examinamos un paciente con una lesión en la córnea? Utilizamos el examen con la lámpara de hendidura o biomicroscopía, que es la que estamos observando en la imagen. Para ello colocamos un anestésico tópico, como la proparacaína. Los nombres comerciales son la poencaína o el anestalcón. Y colorantes como son la fluoresceína, el rosa de Bengala y el verde de lisamina. La fluoresceína, cuando observamos al paciente con la luz azul cobalto de la lámpara de hendidura, se ve de un color verde esmeralda. El rosa de Bengala se observa rosa y el verde de lisamina de un color verde. En estas imágenes estamos viendo cómo se observa un paciente que le hemos colocado fluoresceína en las dos imágenes superiores. La fluoresceína tiene la particularidad de que tiñe las células donde se han perdido células y nos muestra la profundidad de la lesión, el diámetro, la forma, la extensión. Vean que en esta imagen, la central, estamos viendo una úlcera dendrítica típica del herpes. En la imagen superior, una úlcera que está tomando toda la parte limbar del ojo. Y en la fotografía inferior estamos viendo una tinción con rosa de Bengala, que tiene la particularidad de teñir las células muertas, y se ven todas esas imágenes color rosita. Bueno, ¿qué es la queratitis? Las queratitis son los procesos inflamatorios que asientan en la córnea. Estas pueden ser ulcerativas o superficiales y pueden clasificarse en no ulcerativas o intersticiales o profundas. En las superficiales, el agente patógeno llega desde el exterior. En cambio, en las profundas, el agente patógeno llega de los vasos limbares. En las ulcerativas, que es la imagen de la izquierda, tenemos una pérdida de sustancia, que la ponemos en evidencia con la tinción de fluoresceína, y el origen puede ser por un traumatismo, puede ser fotoeléctrico, por un lagoftalmos, neuroparalítica o infecciosa. Ya en el momento vamos a hablar de cada una de ellas. Y las profundas son las que afectan las capas más profundas sin una ulceración del epitelio. Generalmente se da en la tuberculosis en un 2%, en la sífilis congénita generalmente un 87% y en la lepra. Vean cómo se observa toda una opacidad en la córnea. La córnea normalmente es totalmente transparente, ya que carece de vasos sanguíneos, ¿sí? Los nutrientes y el oxígeno le llegan del fin lagrimal o de los vasos que llegan al limbo. En esta imagen estamos viendo una opacidad que está afectando el eje visual. Bueno, ahora vamos a hablar de la úlcera simple. En esta tenemos que tener el antecedente de un cuerpo extraño que entró al globo ocular. El paciente se presenta, bueno, con la úlcera, que la ponemos en evidencia con la tinción de fluoresceína, viendo la
dimensión, como ya dijimos, la profundidad, el diámetro. El paciente va a tener un dolor importante, ya que recordemos que la córnea no tiene vasos sanguíneos, pero tiene un rico plexo nervioso. Se va a presentar con congestión ciliar, con fotofobia y con epífora, porque se está activando la sensibilidad por vía del trigémino. Lo que tenemos que hacer es descartar un cuerpo extraño. Los cuerpos extraños pueden ser subtarsales, que se ubiquen debajo del párpado superior, que los extraemos con un hisopo, previa colocación de un anestésico. Y si no, podemos tener un cuerpo que se ha incrustado en la córnea, como la imagen que estamos observando, donde tenemos un cuerpo extraño metálico, que lo vemos color rumbroso. Generalmente estos se producen en pacientes que trabajan con moladoras, ya que estos saltan a presión e impactan y se incrustan en la córnea. Lo que tenemos que hacer es colocar un anestésico tópico y lo extraemos con una agujita estéril. Utilizamos las agujitas para insulina. Cuando extraemos el cuerpo extraño, queda una úlcera y un tatuaje por la dispersión del óxido. Lo que tenemos que hacer es raspar con la agujita, extraerlo, para que la inflamación se da más rápidamente en el globo ocular. Luego, el tratamiento es colocarle un vendaje oclusivo con un antibiótico en ungüento por 24 horas. Luego examinamos el paciente para ver si la úlcera cerró o aún queda la úlcera, para colocar un vendaje por 24 horas nuevamente. Para este tratamiento lo que usamos es colocar una gota de algún cicloplégico, generalmente de acción dilatadora corta, para poner en reposo el músculo ciliar, disminuir el dolor, y los antibióticos en ungüento que colocamos en el fondo de saco conjuntival inferior, por ejemplo la eritromicina, y lo ocluimos 24 horas cuando hacemos el control para ver si la úlcera cerró o no. Otra lesión que podemos tener es la queratitis fotoeléctrica. Esta se da generalmente en los pacientes que han usado soldadura eléctrica sin la debida protección. Cuando usan cama solar o los esquiadores en la nieve que no usan los anteojos adecuados. Generalmente las lesiones corneales aparecen entre las 6 y las 12 horas como un puntillado erosivo, que es lo que estamos viendo en la imagen. A esto, los pacientes generalmente vienen a la guardia a la noche, han estado trabajando durante el día y son los que acuden generalmente a la medianoche, porque es cuando el tiempo que tardó en caerse el epitelio, y es cuando quedan expuestos los filetes nerviosos y comienza el dolor. El tratamiento es una oclusión con un ungüento de antibióticos por 24 horas. Podemos usar la eritromicina, la tobramicina, etc. La otra queratitis que tenemos es la producida por la oftalmos. En esta lo que tenemos es una parálisis del facial, del séptimo par, y que compromete el orbicular. Entonces, como el orbicular no puede actuar adecuadamente, a la noche, cuando el paciente duerme, por el fenómeno de Bell, sabemos que el ojo asciende, pero la parte inferior en esta patología queda expuesta, se seca y se ulcera. Entonces se va a presentar como una queratitis inferior por exposición. El tratamiento es la oclusión y la tarsorrafia en casos graves. También utilizamos lágrimas artificiales durante el día si es más leve el compromiso corneal. La otra que tenemos es la queratitis neuroparalítica. En esta lo que tenemos es una afección del quinto par, el trigémino. Esta es indolora, es trófica, es central, con los bordes festoneados, y tiene una evolución tórpida. A ser indolora,
es grave porque puede llevar a la perforación y a la endoftalmitis. El tratamiento es la oclusión y la tarsorrafia, siempre con un ungüento antibiótico. Las queratitis bacterianas. Estas son producidas por bacterias, como lo dice la palabra, y se pueden presentar con el epitelio intacto cuando son gérmenes muy patógenos, como la Neisseria gonorrhoeae, la Neisseria meningitidis o el Corynebacterium diftheriae. O sin pérdida de epitelio, por complicación de otra úlcera, por ejemplo, cuando una úlcera producida por un cuerpo extraño, en pacientes usuarios de lentes de contacto que no tienen la debida higiene, o en las neuroparalíticas por la falta de dolor y de epífora. ¿Cómo se va a presentar un paciente que tiene una queratitis bacteriana? Se presenta con una úlcera sucia e infiltrada en los bordes, tiene un dolor intenso, una congestión mixta periquerática y puede tener la presencia de un hipopio. El hipopio es la presencia de detritus celulares y fibrina en la cámara anterior. Esta la observamos acá en la fotografía con un color blanquecino que tiene un nivel líquido, que la vamos a clasificar en grados según la totalidad de la cámara anterior que se ve afectada. Grado 1 sería el tercio inferior, grado 2 la mitad de la córnea, grado 3 hasta el tercio superior y 4 cuando afecta toda la cámara anterior. Y se puede presentar con un absceso de córnea. Los abscesos son infiltrados, circunscriptos, y la gravedad va a depender si son inferiores a 1 milímetro o mayores, si están en el eje visual o si son periféricos. La complicación de este cuadro grave es la perforación y la presencia de una endoftalmitis. ¿Qué conducta tomamos ante estos pacientes? Primero tenemos que tomar una muestra para cultivo y hacer un antibiograma. Le colocamos antibióticos a altas dosis, tópicos, en impregnación. Generalmente de amplio espectro utilizamos. Midriáticos, para poner en reposo el músculo ciliar, disminuir el dolor. Antibióticos subconjuntivales, si es necesario, en los grados 2 más graves. Estos se colocan alta concentración de droga, generalmente cada 24 horas, subconjuntivales, aproximadamente por 5 días. Y luego, cuando tenemos el resultado de la toma de muestra, vamos a ajustar la medicación según el cultivo. Las queratitis virales. Aquí tenemos las herpéticas. Estas pueden ser producidas por el herpes simple, que me produce una queratitis dendrítica, o por el herpes zóster, que me da el zona oftálmico. ¿Cómo se presenta un paciente que tiene un herpes simple? Generalmente tuvo una primoinfección con una blefaroconjuntivitis y generalmente se dan en portadores de herpes labial o genital. Se producen reinfecciones por el virus del herpes simple. Estas tienden a la recidiva y el paciente, cuando lo observamos con la lámpara de hendidura, con la tensión de fluoresceína, vemos una úlcera típicamente dendrítica que se observa como si fueran las ramificaciones de un arbolito. Esta da una leve anestesia corneal. El tratamiento es la colocación de antivirales tópicos como el aciclovir, el ganciclovir, cicloplégicos como la atropina, y según la gravedad puede
podemos necesitar un tratamiento sistémico con antivirales. Aquí no tenemos que ocluir la lesión ni suministrar corticoides porque empeoraríamos el cuadro. La queratitis por herpes simple generalmente se produce en pacientes que han tenido una primoinfección por varicela. Cuando le bajan las defensas en algún momento, se produce la reactivación del virus que sale de los ganglios espinales y continúa la raíz de los nervios. Este cuadro aparece típicamente con parestesias y dolores en la zona del trigémino, con una febrícula y malestar, y entre los 3 y los 5 días aparece una erupción cutánea que afecta el quinto par, o sea, el trigémino, la rama oftálmica, frontal, nasal y lagrimal. Primero se presenta con un edema, le continúa un eritema, luego vesículas chiquitas que se rompen y dan úlceras, y las úlceras cicatrizan dando costras, que curan aproximadamente en 2 o 3 semanas. Generalmente la afectación corneal en este virus es pobre. Puede dar una uveitis anterior leve o una queratitis puntata superficial. En la imagen estamos viendo cómo es un periodo de costra ya, y está afectando la frente, el párpado superior y el ala de la nariz. Ahora vamos a ver las queratitis intersticiales, no ulcerativas o profundas. En esta estamos viendo la lámpara de hendidura, una imagen donde tenemos una neovascularización profunda con una infiltración no supurativa que afecta al estroma corneal. Generalmente está asociado a una enfermedad sistémica, que puede ser la tuberculosis, la sífilis, o sea, la lues, o la lepra. Este es un fenómeno de tipo inmunológico anafiláctico por la llegada del antígeno procedente de la infección sistémica por los vasos limbares. Bueno, ahora vamos a pasar a las ectasias corneales, que son patologías degenerativas que se presentan en la córnea. Entre ellas tenemos el queratocono y el queratoglobo. El queratocono se presenta con una deformación cónica por una debilidad del colágeno, generalmente en pacientes atópicos. En la imagen estamos observando una imagen en lámpara de hendidura de perfil donde se observa el cono central en la córnea. Esta generalmente es bilateral, pero se presenta de forma asimétrica. Primero comienza en un ojo y al tiempo se presenta en el otro. Produce un astigmatismo irregular y progresivo con disminución de la agudeza visual, que en un principio lo corregimos con lentes de contacto. El queratoglobo, en cambio, es una deformación globulosa de toda la córnea. Tiene mayor incidencia de anormalidades sistémicas y tiene la posibilidad de perforación. Bueno, ahora vamos a hablar del injerto de la córnea, que es la cirugía que se realiza para reemplazar la córnea en casos en que ésta se encuentre afectada. Los injertos de córnea pueden ser según el espesor que tome de la córnea que se va a implantar, puede ser perforante, cuando toma todo el espesor de la córnea, o laminar, cuando toma la parte superficial de la córnea. Y según la finalidad que tenga el injerto de la córnea, puede ser óptico, cuando tenemos una opacidad central que afecte el eje visual,
o una deformación grave, por ejemplo, en el queratocono en estadios avanzados. O puede ser tectónico o terapéutico cuando tenemos una infección, un absceso, una perforación corneal. ¿Cómo se realiza el injerto de córnea? Se realiza con córneas provenientes de donantes cadavéricos, que son donantes en procedimientos multiorgánicos o donantes en paro cardiorrespiratorio. En la imagen estamos observando una cirugía de injerto de córnea donde ya está reemplazado el botón corneal y estamos observando un surchet continuo. Generalmente los pacientes toleran el trasplante, ya que la córnea, como ya mencionamos, tiene una falta de vascularización, le llegan los vasos hacia el limbo. Son bastante raros los rechazos corneales. Bueno, muchísimas gracias, hasta luego.